El arte, la música y la cultura están en la biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y en este segundo bloque de la biblioteca vamos a seguir hablando de Augusto Roa Bastos con Mirta Roa. Mirta, vamos a hablar de esa lectura, de su estudio y su pasión. El Colegio San José, el que está sobre España y San José, es un colegio que sacó a grandes hombres del Paraguay, a grandes Sí, literatos. De verdad que tuvo un éxito enorme ese colegio porque produjo personajes importantes, muy importantes. Creo que el doctor Marcos también pasó por el San José. Sí, fue presidente de la Academia Literaria. Maneco Esa academia Galeano. literaria, imagínate que él es mucho más joven que mi papá. Sin embargo, estaba la academia desde que mi papá estaba ahí antes, porque Ramiro Domínguez ya estaba, ya había la academia, ya estaba el padre de Alonso de las Heras. Y bueno, en fin, que papá es mayor que Ramiro, ¿no? Pero quiero decir, se mantuvo muchos años esa escuela literaria, esa academia literaria, al mando de este padre que fue español, que fue el que creó eso y que lo dejó como herencia, ¿no? Fue muy importante. Fíjate que el doctor Marcos fue presidente de la academia, sí, Mira, muchos años después, porque él es claro, mucho más joven que mi papá. claro, el padre Alonso de las Heras, adelante con los faroles. Y es tan emocionante porque hasta ahora sigue la academia. Hace poco se jubiló la profesora Bianchi de Fanego, que fue la heredera. Y cuando vos llegás a esa entrada del San José y comenzás a ver quiénes fueron los presidentes de la Academia Literaria, encontrás nombre de personas conocidas, de gente muy conocida. Muy valiosa. Claro, y muy valiosa. Tu papá entró al San José gracias a tu tío, que también fue uno de los grandes artífices del colegio. Sí, fue uno de los fundadores y por eso pudo entrar mi papá, porque él no estaba en condiciones de estar en ese colegio, económicamente me refiero. Ahí iban hijos de ministros, gente muy adinerada, o sea que para él también era un poco duro porque ahí yo lo cuento, ¿no? Porque mi papá siempre decía ni por un queso, ¿no? Pero era una expresión de él y nunca se me ocurrió preguntarle por qué decís eso, porque, por ejemplo, le digo, mira, irías a tal, ni por un queso. No, no sé, quedó ese dicho en la casa y nunca se me ocurrió. Y después, mirando, horadando en esto no solamente de las cartas, también por ejemplo, Rubén Vareiros Aguirre le hizo una larguísima entrevista que se llama Caídas y Resurrecciones de los Pueblos, donde también él le cuenta muchísimas cosas y también yo leía también el libro de Pecci, Vida y Obra de Augusto Roa Bastos, en fin, hay mucha gente que escribió sobre él y de todos los que he leído también recogí muchos datos. Entonces resulta que él era muy, muy buen estudiante, era demasiado buen estudiante, todos los 5 años tenía todo perfecto. Entonces, dice que como él era casi el último, cuando llegaba por lista que empezaban a llamar, cuando empezaba ya a acercarse la R, empezaban como un sonido de viento así, ya de burla, ¿no? Pero a la vez había esos niños ricos que no hacían su tarea, entonces le encargaban a él que le hicieran la tarea y él les cobraba con un quesito, una cosa de esas, ¿no? Que le encantaba y que no podía comprar. Entonces, era tanto lo que apreciaba ese quesito, Gruyère, que venían unas porciones así con papel plateado, que cuando yo ahora entendí por qué decía ni por un queso. Claro, también ahora. Ahora sí que ni por ese quesito lo haría.
Claro. Bueno, así que le hacía la tarea a algunos personajes que no estudiaban, y él era demasiado buen alumno. Debe ser de esas personas que llaman nerd, ¿no? Que se la pasan estudiando. Dice que cuando se iba a dormir el celador, entonces él se iba al baño a estudiar un poco más. Y ahí es donde dice también que escribía con las luciérnagas. Acá estoy mirando, esta es la foto sería tu tío abuelo. Sí, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo. Y fue el sacerdote. Fue un personaje muy importante. Él estuvo, tenía un cargo con el Papa, él estuvo con el Papa y también, ¿sabes que yo encontré un discurso que él dio cuando el centenario del Paraguay? Y lo vi y pedí que me sacaran una copia en la Biblioteca Nacional. Esto hace muchísimos años. Y cuando volví para querer la copia, el librito, que era un libro pequeñito, había desaparecido, nunca más lo encontré. Él había hecho, le habían dado el honor de dar el discurso del, importante del centenario de Asunción. Y ahora cuando fue el bicentenario, yo quise encontrar ese discurso y ya no lo encontré más. Ya se perdió ese librito para siempre. También hablaba en este libro así como nos trataba de convencer, ¿cómo se diría? Nos influenciaba para pensar en Paraguay y nunca olvidar que somos paraguayos y querer el país y todo. También nos hacía lo mismo con los libros. Él siempre leía muchísimo y entonces tenía tantos libros en casa que eran nuestro adorno. Los libros en casa eran nuestro entorno. Y los libros en rústica eran de verdad rústica. Se llamaban rústica y quedó ese nombre, que ahora no lo son, porque no los guillotinaban. No sé si tú alcanzaste a ver libros así. Sí, llegué a ver. Y entonces venían las hojas, algunas hojas pegadas. Cuando el pliego lo doblan, algunas quedan separadas y otras quedan dobladas. Y entonces, como no lo guillotinaban, quedaba cerrado. Y nosotros, era la pasión nuestra abrir eso. Mi papá llegaba con un libro nuevo siempre. Nuevo o viejo, quiero decir. Lo compraba nuevo, lo compraba usado, pero venía con libros. Y nosotros corríamos para ver, de abrir las páginas. Era una locura que teníamos por hacer eso. Era demasiado el ejemplo de mis padres leyendo. Hacía que para nosotros era normal leer. Creo que es el mejor ejemplo que le puedes dar a un hijo, leer. No decirle lee, sino leer tú. Y él, por imitación, también va a leer, ¿no? El chico, el joven, en fin. Creo que es ¿cómo se llama esto? Una costumbre que no te abandona nunca. Claro. Y hoy en una entrevista me decían, bueno, pero ahora uno puede leer todo en internet. Sí, si lees un libro es prácticamente lo mismo, pero si tú lees en internet para informarte, de repente no puedes acceder a esa riqueza literaria que tienen los libros, porque no se cuida tanto el lenguaje en internet. Mientras que un libro es una literatura más cuidada, más importante, ¿no? Más profunda. Entonces, no hay que quitar una para poner la otra, sencillamente las dos se complementan. Yo creo que el libro, además, tú te puedes sentar con un libro en cualquier parte, o bueno, ahora puedes leer con el celular si tienes buena vista, pero llevarte la computadora a cualquier parte no es lo mismo. Un libro no necesita, ¿viste? No se te hubiera apagado el libro. ¿Cómo se te apagó la computadora? Cierto, tenés razón. ¿Por qué me dice eso, Mirta? Vamos a confesarlo. Ya estábamos preparando el programa, ya estábamos grabando, llegamos a los 20 minutos. La computadora se apagó. No quiso encender más.
Vino el técnico, mire señor, hay que revisar, ver el disco duro, qué se hace, qué no se hace. Quedamos con medio programa perdido. Entonces grabamos de nuevo. Y bueno, la tecnología. También en este libro, Mirta, hablas de algo tan apasionante para tu papá, para todos, donde después de sus anécdotas, la guerra, la marina y la música. Bueno, porque tú sabes que él se fue a la guerra del Chaco con 16, 17 años, con un tío mío, el hermano de mi mamá, que tenían la misma edad. Y resulta que no podían estar en el frente, que es lo que ellos que iban a la aventura, a que querían la aventura, ser héroes y combatir y qué sé yo, pero no, eso no era posible. Entonces lo dejaron en la retaguardia para hacer los mandados, para ir acá y venir, para cuidar a los prisioneros, ese tipo de cosas. Entonces, luego, cuando termina la guerra, no le computan ese tiempo para la conscripción y tiene que hacer la marina. Que a mí me hace gracia que se llame marina aquí porque no hay mar, ¿no? Pero bueno. Y entonces, como él cantaba, y cantaba muy bien, tenía muy buena voz, entonces los oficiales lo llevaban con ellos al almuerzo. Así que él disfrutaba mucho mucho más que los demás porque como tenía ese privilegio de poder cantar, los entretenía a los otros y además él hizo muchas canciones que musicalizaron gente como José Asunción Flores, como Agustín Barbosa, Alberto de Luque, y otros poemas de él que fueron musicalizados por Ricardo Flecha, por Claudio Bustos, por muchos músicos que se interesaron por su poesía. O sea que él está muy ligado a la música. Cuenta Alberto de Luque que cuando él era jovencito, recién llegado a Buenos Aires, tenía tenía una música y quería la letra. Entonces le aconsejaron que fuera a ver a Roa Bastos. Y se fue ahí a la Continental. Y eso me lo contó él mismo, ¿no? Que fue ahí, le preguntó por él lo atendió. Y entonces le dijo, tarareame un poquito la música. Y él le tarareó y él dice que le iba anotando con unos palitos y unas rayitas, ¿no? No con notas musicales ni nada, con palitos y rayitas, anotó lo que él estaba escuchando. Y cuando lo llamó, porque él no pensó que nunca lo iba a llamar para decirle que había hecho la letra, lo llamó para decirle que la tenía, le dijo, se fue a verlo a su pensión, la Ratonera donde vivía, y le dijo, saca tu guitarra, vamos a ver. Y empezó y le iba perfecta la música con la letra. Y él, bueno, estaba chocho de la vida, pero es una anécdota que él cuenta porque le pareció increíble. Él no era todavía el famoso que fue después, pero ya escribía en los periódicos, ya tenía un nombrecito hecho, ¿no? Y que le haya hecho la letra a él, bueno, para él así había sido una cosa increíble, ¿no? Y después cuenta que una vez porque él estuvo muchos años viviendo en Alemania, Alberto, y cuenta que estaba en un congreso de escritores, estaba mi papá, y él se enteró y pidió permiso. Viste que los alemanes son muy cuidadosos en eso, ¿no? Pidió permiso, explicó las razones y le dio una serenata a los escritores. Entonces se paró mi papá y le agradeció. Y le dijo, no, yo soy el agradecido, yo vengo a devolver esto que una vez hizo mi papá, ya ni se acordaba seguramente. Fue muy bonito, ¿no? Porque después, a través de los años, él se acordó de eso y lo fue a felicitar, digamos, a hacerle esa serenata. No a él solo, ¿no? A todos los escritores que estaban ahí. Así que fue una anécdota muy linda y él, claro, hablaba muy bien alemán, tenía años ahí, por eso consiguió hacer eso, que entrar a un congreso a cantar. Claro, hablando ahora, Mirta, quiero hablar de otro libro, ya que estamos hablando de tu papá.
Juan Manuel Marcos escribió en México, escribió Roa Bastos, precursor del postboom. Del boom, sí, Este libro también lo van a encontrar en Servilibro, porque esta es la edición paraguaya que diagramaste sí, vos. Y es una foto sí, inédita que diste vos. sí. Y yo tengo el original de Marcos. Ujú. Yo Y tengo dice, el otro también. claro, dice, por encima de la no escasa bibliografía crítica en torno a la obra del paraguayo Roa Bastos, Juan Manuel Marcos viene arrojando luz sobre dos novelas de su compatriota, Hijo de Hombre y Yo el Supremo, y junto al premio obtenido por este ensayo en México, Premio Internacional Plural, México 1982, este libro del doctor Marcos tendrá para el estudioso de la literatura hispanoamericana un valor inédito. En realidad, este material, muy interesante, y ahora vas a preparar otro material para la Feria del Libro, lo que escribió Carlos Truche. Yo voy Sí. a ser bien chismoso. Están trabajando sobre el material dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos y Juan A Manuel mí Marcos. Sí, me dos, gustó mucho porque, ¿sabes qué? Lo que me gusta más, se ve que leyó mucho a ambos, pero además está escrito en un lenguaje que lo puede leer cualquiera. Es lo bueno. es Está al cierto. alcance de todo. Sí. Tiene un lenguaje muy fluido, muy sencillo y está muy bien, atrapante. Claro, a mí me sorprendió porque fue la defensa de memoria de grado de Carlos Troche, porque vos lo ves a Carlos Troche en el noticiero así todo formal. Yo no pensé, no conocía esa faceta de él. Escribió claro, conciso, sencillo, pero con un Sí. contenido muy interesante. ¿Y quién va a ser la persona al cuidado de quién va a estar la publicación? Al cuidado de Mirta Roa. Sí, por Así, suerte. así que Mirta, tenés un trabajo inmenso porque este libro se va a presentar el 28 de mayo a las 19 horas en el Ay, Auditorio Nila López de la sí, Feria del eso. Libro. Cuando yo le dije a Vidalia, pues estábamos hablando, le dije, Vidalia, acordate que el libro hablamos de Vidalia Sánchez de Servilibro. Vidalia, el libro se va a presentar el 28 de mayo a las 19 horas en el auditorio Nila López. Vidalia me dice, Neri, Dios mío, habla ya con Mirta. Sí, yo le coordino muchas ediciones y la verdad es que yo trabajo hace muchos años con Vidalia. Así que, bueno, creo que la mayoría de los libros que están ahora en, no te digo todos porque yo llegué aquí en el 2008, pero la gran mayoría las he diseñado yo. Por suerte tengo esa faceta, ¿no? Que es creativa y que me gusta y que no me cansa, me apasiona más bien. A veces quiero dejar porque ya es tarde y no, y quiero seguir porque me gusta. Y aparte, bueno, es el encuentro con escritores, con gente linda, siempre con temas que uno puede empezar a ver otras cosas diferentes. Es demasiado atrapante este trabajo mío. A mí me Claro, encanta. y sí, Mirta, ya estamos casi en los minutos finales de la biblioteca. Hoy rendimos un homenaje a tu papá, a un escritor, periodista, porque en el archivo de la radio de Ñandutí hemos encontrado tantas entrevistas de él, hemos encontrado tantas cosas importantes. Me gustaría, por favor, Mirta, que me hables de tu papá, que me dejes así, no ese mensaje que lo dejaste en el libro, sino como si fuese que lo tuvieses a tu papá enfrente. Háblanos, por favor. Bueno, en realidad a mí me hubiera gustado tener un poquito más tiempo. Eh,
me inhibía un poco mi papá. Había cosas que de repente no me atrevía a decir o a mostrar. Tal vez jamás le hubiera mostrado un texto mío, ¿no? Tenía ese pudor. Me hubiera gustado tener más tiempo porque llegó un momento en que sí pude hacer eso, pero ya no estaba y hay muchas preguntas que me quedaron por hacer. Pero para mí es una gran responsabilidad ser la hija de Roa, porque he tomado como una tarea de vida trabajar con la obra de Roa, mantenerla vigente. Te cuento para que lo sepan los paraguayos que no lo saben, que la obra de Roa sigue tan vigente o más que antes. Se sigue traduciendo, se sigue editando en el exterior. Acá, por supuesto, como sabes, tenemos un catálogo de más de 40 títulos de obras de Roa, porque no solamente son las obras que ya están editadas, sino las compilaciones y, por ejemplo, esto de la biblioteca básica que hicimos, que son 8 títulos donde hay novela, cuento, poesía, teatro, todos los géneros en 8 libros que tienen no más de 100 páginas cada uno. Es una forma de acercarse a la literatura de Roa de una forma sencilla y para que un abanico para escoger qué me gusta de Roa. Me gusta la poesía o el teatro o la prosa. En fin, todo ese trabajo que hacemos con Vidalia y con la Fundación para que la obra de Roa permanezca, para que se conozca, se difunda. Y hay una nueva disciplina literaria que están estudiando, se llama la genealogía de la escritura. Y hay mucha gente interesada en estudiar a Roa desde ese punto de vista. Me han contactado para pedirme fotocopias de cartas y así porque les interesa estudiar la simiente, el germen de cómo nació la literatura de Roa. Es una literatura que sigue despertando interés, gente que quiere desentrañar ese misterioso mundo de la literatura de Roa, que no está dimensionada, realmente se pierde de vista. Y no lo digo por ser la hija, sino porque a medida que me voy adentrando en su obra, me sorprende, me maravillo cada vez más. Él realmente cada vez escribe mejor. Es cierto, toda la razón. Hay una leyenda urbana que corre de aquel manuscrito perdido. ¿De qué es lo que tanto hablan? Que inclusive hasta se llevó al cine. Sí, él empezó a escribir, porque una de las cosas importantes de Roa, de su bueno, voy a decirlo rápido porque se acaba el tiempo, la valoración de la mujer. Como gran reconstructora de este país después de la Guerra de la Triple Alianza, era una admiración enorme y escribió mucho sobre la mujer y sus personajes femeninos son muy importantes en la obra. Y el otro tema que es importante también es el de la ecología. Él es uno de los pioneros que empezó a hablar de este tema cuando la palabra ecología no se nombraba. Y cuando empezó la devastación de la selva para empezar a Itaipú, él comenzó a hacer esa novela que se llamaba Un país detrás de la lluvia y que trata justamente del tema de la destrucción de nuestra selva, del problema ecológico, de lo que nosotros mismos estamos creando con nuestra... Fíjate cómo ha cambiado el clima, cómo nos inundamos ahora que no nos inundábamos antes, en fin, todo ese cambio que hay en el mundo, no solamente aquí. Y él cuenta que estaba caminando y sintió algo que se le posaba en el hombro y pensó que era algún pajarito que le había hecho la gracia. Y no, era un brote de un helecho que crece en la selva. Y entonces sintió que la selva estaba llorando y estaba cayendo en pequeños pedazos, en pequeños fragmentos, el Paraguay, ¿no? Como él dijo una vez, que el Paraguay era como un gran espejo roto, cuyos fragmentos todos brillaban
por su cuenta, pero no se unían. Entonces, este hecho lo movió a escribir esta novela. Yo solamente tengo un capítulo, y ese capítulo lo publicamos en uno de estos libros que se llama Ecología y Cultura. Y entonces el trabajo que él hizo con muchos otros científicos, escritores, políticos, etcétera, para concientizar al mundo sobre el tema ecológico, no es fácil porque el interés es mucho más fuerte que el cuidado de la tierra, ¿no? Él decía que solamente los indígenas tenían ese conocimiento de lo malo que era atentar contra nuestra propia casa. Pero no hay que dejar de hacerlo, igual, aunque cueste, ¿no? Y él era un pionero en ese sentido. Entonces, esos son también unos factores importantes que hablan en su obra hablan de él, la ecología y en la admiración por la mujer. La fascinación que tenía Era un gran seductor, dice la gente, porque lo atribuyen solamente a la seducción con la mujer. Pero era un gran seductor en general. La gente se quedaba embobada escuchándolo hablar, disertar. Y no tenían que ser mujeres nada más, ¿no? Era un gran seductor. Lo fue con nosotros también. Tenía un arte, tenía un don. Y bueno, creo que esos son aspectos poco conocidos de él, pero que creo que lo definen, que forman parte de su naturaleza. Y que otra de las cosas importantes es que en sus escritos, donde él narra cosas terribles de la guerra, de la dictadura, de todas esas cosas trágicas que tú conoces porque has leído la obra, siempre hay una esperanza. Nunca te muestra todo lo trágico y nada más, sino hay una esperanza de redención, de que el hombre vuelva a su esencia humana, ¿no? Están muchos ejemplos, como la prostituta que hijo de hombre se enamora y se hace enfermera y se va a la guerra con la persona que ama, que tampoco no es una pareja, pero se siente redimida de eso. Y ejemplos como eso en su obra hay muchos, ¿no? Siempre Claro. había una esperanza. Salud. Salud. Bueno, gracias, Mirta. Un placer tenerte aquí en la biblioteca. Gracias, porque tu programa es muy escuchado, es muy importante y no tiene desperdicio. Así que bueno, espero que no haya sido la excepción. Muchas gracias, Neri, sobre todo por recordarlo al viejo en esta fecha. Muchísimas gracias, Mirta Roa. Nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en la biblioteca. Hasta siempre. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.